Buenos días, jóvenes alumnos. Hoy día vamos a tratar el tema Jesús y los discípulos de Emaús. Como siempre, en nuestras clases de religión, iniciamos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo en este día para poder escuchar con el corazón la palabra de Dios y dejar que produzca frutos en nosotros. Ven, Espíritu de amor, enséñanos a encontrarnos con Jesús por los caminos de la vida y a acoger con amor su palabra para que podamos parecernos cada vez más a Él en las actitudes y comportamientos. Amén. Nuestras competencias, capacidades, desempeños y propósitos siempre, como ustedes los están viendo, siempre son los mismos. En las competencias contribuye siempre nuestra identidad, capacidad, conocer siempre más a Dios, desempeño, acoger a Jesucristo como siempre como nuestro Redentor y modelo, y nuestro propósito de que en las familias todos los estudiantes siempre seamos modelos de las enseñanzas de Jesús dentro de la iglesia. Jesús y los discípulos de Emaús. Tras la muerte de Jesús, 2 de sus discípulos iban a un pueblo que se llamaba Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, y se conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras ellos hablaban, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. No le reconocieron y él les preguntó: ¿De qué discutís entre nosotros? Ellos se pararon con un aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido estos días? Jesús les preguntó qué había ocurrido. Él les dijo que ellos le contaron lo que había pasado con Jesús, su condena, la cruz, cómo esperaban que él fuera el Mesías. Algunas mujeres le habían sobresaltado diciendo que se había aparecido. Jesús les amonestó y dijo: ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Se sentaron a la mesa y Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explica las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde los apóstoles le dijeron que Jesús había resucitado. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Durante 11 kilómetros no lo habían reconocido, algo que nos puede pasar a nosotros si no vemos a Jesús entre nuestros hermanos. Como han podido escuchar ustedes ya la lectura del peregrino de Emaús, se ve claramente el mensaje que nos ha dado Jesús con su testimonio, dando a entender de que se entregó siempre en cuerpo y en espíritu entre los hombres para poder seguir sus enseñanzas. Por eso hemos considerado testimonios como llave de la evangelización. El testimonio es el centro y la clave de una evangelización eficaz. Testimonio, expresión verbal de cómo Jesús ha cambiado la vida y cómo se vive ya los efectos de la muerte y las primicias de la resurrección definitiva. Es vivencial o personal, no son ideas o doctrinas,
sino hechos concretos. Si se asegura que Jesús es el Señor, es porque se ha vivido en áreas muy concretas. ¿Cómo se puede asegurar que Jesús salva si no se ha experimentado? Se es testigo de la muerte redentora de Cristo, cuando aspectos concretos de la vida de pecado ha muerto en la cruz. Todo lo que digamos podrá ser discutido, lo único irrefutable es el testimonio, vivencias de la salvación y cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando exponemos hechos salvíficos, concretos, las palabras, la plusvalía que da el convencimiento personal, el testimonio presenta no lo que hemos hecho por el Señor, sino lo que Él ha realizado en nuestras vidas, no es decir yo, sino Jesús. Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales que el Señor ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Recuerdo las actitudes de cada uno de los 2 discípulos que aparecen en el relato. ¿Cuál fue la actitud de Jesús a lo largo del camino que hizo con los discípulos? ¿Cuál de estas actitudes es la que más se parece a las mías? Jesús reprendió a los discípulos porque eran lentos para entender y creer. A mí, ¿por qué me puede reprender el Señor? ¿Qué me invita a vivir?